estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante en ocultar. Ten cuidado con lo que me escondas, hay un destape a punto de estallar. Hasta en las más viejas ruinas tienen escrita la palabra poder. Todo vuelve en la vida, este sol vio imperios caer. Habrá consecuencias ante tantas faltas y engaños, ante tanto mal provocado, ante tan deliberada crueldad, amor. Habrá consecuencias, porque no se miente de esa manera. Lo que nace en el odio se queda. Voy a rogar que una fuerza sobrenatural sentencie tu esencia. Estamos perdidos sin poder escapar. Y si el camino está lleno de lobos, habrá que aprender a cazar. Encadenado a tu codicia, sos brillante. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas otra mañana acá en el pase del Destape. Ya en la segunda quincena de enero, y mientras van volviendo a la actividad los políticos, algunos compañeros que estuvieron de vacaciones lo van a notar en el color de piel dentro de un ratito. Pero vamos a hablar un rato de la economía, para darle un poco de descanso a la agenda internacional, de la cual igual vamos a ocuparnos más tarde, pero mañana Milei va a ir a Davos a contar lo bien que le ha ido en la Argentina con su experimento anarcocapitalista o como quieran decirle. Y va a contar seguramente una historia con algunos argumentos que conocemos, que íbamos rumbo a una inflación anualizada del 15.000%, etcétera, 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 y algunos dibujos que también nos resulta familiar. El problema es que, más allá de que el relato lo tenga muy bien aceitado, la economía no la tiene muy bien aceitada. Y si 2024 fue el año del shock permitido por una sociedad que lo votó para que haga eso, y el 2025 tenía que ser el año de la normalización, de la recuperación, del rebote, y no sucedió, y terminamos igual o peor que el año anterior en muchos de las variables y de los indicadores, en 2026 Milei tiene un desafío. Digamos, poniendo la vara relativamente baja, o termina definitivamente con la inflación, o reactiva la actividad a un nivel que se sienta en el bolsillo. Una de las dos cuestiones va a tener que mostrar. Una pareciera estar en contradicción con la otra, pero el problema que tiene este gobierno es que tal como están las cosas, pareciera que le va a costar conseguir las dos. Es decir, ni siquiera va a poder decir, bueno, suelto esto para tener a cambio lo otro. Vamos a hacer un breve panorama. La inflación está estancada en un piso del 2% mensual desde mitad del año pasado. Llegó a tocar un poquitito más abajo, pero fue un desvío estadístico. Lleva medio año de aceleración, cerró diciembre en 2,8%, cuando las consultas dan 2,3%. Y además sabemos que ese número el mes que viene se va a revisar hacia arriba, porque se aplica la nueva fórmula en el INDEC, y eso se hace, digamos, uniéndolo o empalmándolo con la medición anterior. La actividad económica está estancada desde abril. Caídas mensuales prácticamente, si no todos los meses, mes por medio. Sectores industriales en retroceso al 8,7% interanual, es decir, del pésimo 2024, un 9% abajo los sectores industriales. Que además viene registrando caídas consecutivas mensuales, 3 a fin del año pasado, al igual que el consumo, es decir, que todo lo que vean que sea promedio de 2025 tienen que saber que los últimos 3 meses fueron los peores del año, y eso da una tendencia para lo que viene. Empleo formal que sigue destruyéndose,
se lo oculta en las estadísticas de tasa de desempleo, porque obviamente cuentan como empleado alguien que manejó un par de horas en Rappi o en Uber por semana, pero lo que es el empleo formal, el empleo con un buen salario o el empleo con algún tipo de seguridad, está cayendo también todos los meses. Y a esta altura del partido está claro que ni siquiera mantener pisado el dólar y enterrados los salarios alcanzan para terminar con la inflación. Pero no pareciera que el gobierno tenga otro plan. El presupuesto que se aprobó en las últimas horas del año pasado dice que la inflación de este año va a ser del 10%. Para eso, en principio, debería, durante la segunda mitad del año, acercarse a cero, que es lo que viene prometiendo Milei, recordémoslo. Un estudio reciente de la Universidad de Córdoba muestra que son 26 meses. No Entonces, eran ni 18 nosotros ni creíamos que 24. era entre 18 y 24. Son 26 meses. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros fijamos la cantidad de dinero, logramos, que fue cuando se terminó de sanear el Banco Central, a mediados del 24... A los 26 meses debería haber inflación cercana a cero. Cercana a cero, claro, exacto. Entre junio y agosto del año que viene. Nosotros creemos que... Junio-agosto. Junio-agosto. La inflación no va a ser cero, sino que puede empezar va a empezar con cero. Bueno, veremos qué sucede. En principio, es probable que este cálculo ya quede viejo cuando sepan los números de enero, porque obviamente si enero te da 2,5 o más, es muy difícil pensar en un año que tenga un total de 10%. Y además, algunos datos ya van marcando esa tendencia. Y hoy una nota en el Destape que recomiendo, que marca datos de inflación mayorista. Se aceleró por segunda vez consecutiva, se recalientan los precios, volvió a acelerarse en diciembre con subas fuertes de alimentos y energía que anticipan presión sobre los precios al consumidor minorista. Tenemos algunos datos desglosados que aparecen en esta nota. El índice de precios mayoristas con una variación mensual del 2,4%, es decir, un poco menos que la minorista, pero acelerándose por segundo mes consecutivo. Una variación interanual acumulada del 26,2% en todo el 2025. Pero cuando vemos el desglose vemos que los productos nacionales subieron más que los productos importados. Ahí es donde decimos que están atadas las dos variables, actividad e inflación. Se abre la economía para que entren importados, que planchen los precios, pero eso hace que cierren fábricas y que se pierdan puestos de trabajo. Vamos a ver los rubros con mayores subas. Refinados de petróleo, esto es la nafta. Esto es la nafta que ya no se informa porque sube como se le ocurre, sube de días, baja de noche, un viernes sí, otro no, pero está subiendo 6,3%. Petróleo, crudo y gas, 3,4%. Estos son insumos para la industria. Alimentos y bebidas, 3,2%. Vehículos, carrocerías y repuestos, 3,2%. Otros índices mayoristas, precios internos básicos, 2,2 mensual. Los precios para el productor un poco más altos. Productos primarios, 2,8. Bueno, todo marca un rumbo que parece hacer difícil cumplir la meta que se pone el gobierno. El costo de la construcción, otro que de alguna manera también derrama en toda la economía, también está marcando una suba importante. El índice para el Gran Buenos Aires registró más 1,4 mensual, con 1,6 en artefactos, 3,6 en artefactos, 2,8 en hierro, 2,9 en cemento, cal y yeso, y obviamente mano de obra siempre por debajo, 1,3%. Pero lo cierto es que la inflación aparentemente tiene un piso importante, y esto es algo que reconocen desde economistas del establishment hasta la oposición. Veamos, por ejemplo, lo que tenía para decir Claudio Loser, un exdirector del Fondo Monetario Internacional, un hombre del establishment, que dicen que Caputo y Milei la van a tener difícil este 2026 para bajar la inflación. ¿Tenemos para escucharlo? Todavía está la preocupación, no tanto del crecimiento, aunque tengo algunas dudas, pero en términos de inflación, de que no va a bajar tanto como el gobierno piensa. ¿Usted se imagina una inflación que va a ser alrededor entre el 20 y 25%, un poco menor de la de este año, que fue el 31%? Eso es lo que
O sea, es difícil proyectar. Estaba mirando los números del fondo de octubre, decían 10%, es totalmente, no voy a decir 100% inalcanzable, pero es 98% inalcanzable. Yo creo que 20% sería razonable. Es una caída relativamente baja, pero es bastante más duro el trabajo en este momento, incluso con una política monetaria, lo que yo llamaría dura. Y puedo decir que de la misma manera tampoco la tiene fácil el ministro Caputo y el presidente Milei este año, porque fue más fácil bajar la inflación del 150 al 30 que bajarla del 30 al 10. Y que en ese sentido creo que la van a tener difícil, ¿sí? Creo que la van a tener difícil. Bien, y cuando Claudio Loser coincide con los informes del Banco Provincia, hay que prestar atención, porque digamos están prácticamente en las antípodas y sin embargo en el informe semanal que hace el BAPRO, se llama Semana Económica, incluye el de esta semana estos párrafos que donde dicen... básicamente, que los bienes ceden peso ante los servicios públicos, que en consecuencia las apreciaciones cambiarias serán menos estadísticamente desinflacionarias que antes, es decir, que si vos mantenés planchado el valor del dólar, eso va a pegar menos en la inflación, mientras que los aumentos de tarifa van a tener mayor presión sobre el índice que antes. Para pensar el año que arranca y teniendo en mente la estrategia oficial, esto tiene un sentido. El objetivo de controlar el dólar tendrá menos efecto matemático inmediato sobre el índice, a la vez que las quitas de subsidio tendrán mayor efecto. Por eso en el primer semestre será difícil que la inflación perfore el 2% mensual y vuelva a los niveles de mayo-agosto del año pasado. El aumento de impuesto a combustibles, las actualizaciones del cuadro tarifario pondrán más presión que antes, en tanto que la búsqueda por recuperar parte del poder adquisitivo perdido en la segunda parte larga del 2025 podría sumar algo de tensión por el lado de los salarios y en consecuencia de los servicios privados. Aún así, con el dólar quieto, la inflación por ahora no volverá a los niveles de los mejores meses del año pasado. Hay que ver en el segundo semestre. Y lo traduzco. Si vos decís que en los primeros 6 meses no se va a bajar del 2%, estás diciendo que va a ser bastante más del 20%, porque sabemos cómo funciona el interés compuesto y cómo se va acumulando la inflación. Es importante esto de los subsidios a las tarifas, porque sabemos que el nuevo índice de inflación además les da mayor peso y que ya está anunciado un nuevo esquema de subsidios para febrero, para el mes que viene, que va a eliminar beneficios a 7,5 millones de usuarios y que va a reducir la bonificación a la mitad de quienes sigan recibiendo un beneficio en el bloque de consumo estacional en la peor época del año, y eso va a ser también tirar para arriba el índice de inflación en los próximos meses. Y sin embargo, con una inflación más alta de lo previsto, la contraparte difícilmente sea un aumento de actividad, que es lo lógico que uno esperaría. Bueno, aflojás un poco la bota que tenías puesta sobre la inflación al costo de matar la actividad para que justamente haya un rebote de actividad. Y sin embargo, todo parece indicar que va a haber más inflación, pero que no se va a recuperar la economía y que se viene el tercer año de ajuste consecutivo. Están cerrando empresas todos los días, están despidiendo gente todos los días. Estamos teniendo una temporada de verano espantosa, aunque lo quieran disfrazar de otra manera. Si vos contás por la cantidad de gente, a lo mejor podés disfrazar que fue una cantidad de gente razonable. Es que la gente va menos tiempo y gasta menos plata. Acá vemos un título de TN. El sector turístico registra una ocupación dispar con estadías cortas y gastos ajustados. Mostraron buenos niveles en destinos líderes, fuerte peso de los eventos y un gasto selectivo. Bueno, estamos viendo eso, ¿no? De repente sí, el primer fin de semana en las playas céntricas de Mar del Plata estaba lleno, porque si el primer fin de semana de enero no están llenas las playas céntricas de Mar del Plata o de Pinamar, estamos hablando ya de un problema más grande. Pero eso no significa que toda la temporada turística esté siendo buena, ni muchísimo menos. Y como comentábamos brevemente antes, aunque estadísticamente la actividad creció el año pasado, ese crecimiento esconde 3 engaños.
que son un rebote estadístico contra una caída fenomenal del 24, que el rebote además se sostuvo solamente en ciertos sectores, sector financiero, sector minería, sector agro, y además, como veíamos hace un rato, que en el último trimestre se encendieron todas las luces rojas, es decir, vos venías más o menos, pero octubre, noviembre, diciembre, la cuestión empezó a empeorar y eso es lo que marca el tono del comienzo de este año. La recaudación del IVA, por ejemplo, registró su segunda caída consecutiva en términos interanuales reales, 4,8 abajo en diciembre, 4,8 abajo el IVA en el mes de las fiestas. La venta de combustibles también se contrajo por primera vez en el año en noviembre, todavía no está el dato de diciembre. Consumo de carne vacuna, quinta caída mensual consecutiva, 6,8 interanual respecto al 24, que ya había, insisto, sido un año de mierda, de mierda. Y en resumen, la economía real, que es la que produce trabajo, la que produce valor agregado, desde que asumió Milei, no para de achicarse y no hay nada que indique que se vaya a recuperar. Y si bien la economía no es una ciencia exacta, dista mucho de serlo, hay algunas cosas que son bastante lineales, que son bastante simples. Si la economía se contrae, la gente es más pobre. No hay mucha vuelta que darle. Después vos podés dibujar una estadística para que te dé unos puntitos más, unos puntitos menos. Podés salir a decir que sos un genio, que sacaste 150 millones de pobres de la pobreza. Bueno, pero la verdad es que si asomás un poquito la cabeza a la calle, si mirás un poco lo que está pasando, te das cuenta. Y si no lo haces, si no te asomás a la calle, te puede pasar como le pasó al que puso este título en Clarín, que salió el fin de semana. Baja la pobreza, pero hay un 30% más de gente que vive en la calle. Y no. Y la verdad que no. Que si vos tenés un dato que dice que baja la pobreza y otro que dice que hay un 30% más de gente viviendo en la calle, tenés que ir a fijarte cuáles son las fuentes y los cálculos detrás de esos datos, porque hay uno de los dos que claramente está mal. Y la verdad es que cuando uno empieza a comparar, ve que es bastante claro cuál es el dato que está mal o que no es fidedigno. Porque baja la pobreza pero cae el consumo, baja la pobreza pero ya no se come carne ni se toma leche, baja la pobreza pero aumenta la mora de las familias en los créditos, baja la pobreza pero cierran los negocios, baja la pobreza pero los sueldos son de 500 lucas. La verdad que no cierra, la verdad que no cierra. A lo mejor habría que revisar la premisa de que baja la pobreza y ajustar el análisis a eso. Y un detalle más que hay que recordar cuando mañana Milei vaya a decir toda la gente que sacó de la pobreza. Todo esto no voló por los aires y todos estos números no son todavía más trágicos porque el gobierno que supuestamente vino a terminar con los planeros duplicó el valor real de la UH. Y está bien que lo haya hecho, porque la situación si no hubiera sido trágica para muchísima gente. Pero la ayuda social sube más que la inflación, hay cada vez más gente que recibe ayuda social, insisto, no es algo que esté mal en sí, pero va totalmente en contra de la prédica oficial. ¿No tenemos el gráfico que había mandado del valor de la UH donde se ve claramente cómo se dispara? Si lo tenemos, buenísimo, si no, no importa. Pero lo cierto, digo, más allá de los detalles, es que el éxito que Milei le atribuye a la gestión de Toto Caputo, el genio, el mejor del mundo, el número uno, en realidad no existe. Y que lo poco que se puede salvar no tiene que ver con la aplicación de los manuales de la Escuela Austríaca de la Pindonga, sino más bien con la asistencia directa. Ahí tenemos el gráfico. La raya azul es el valor de la AUH, que creció más de un 200, o sea, creció más de un 100%. De base 100 saltó a 200. Después el resto de los valores se quedaron por debajo del valor que tenían cuando se comienza a medir esta serie de Nadine Argañarás, que arrancó en noviembre del 23, el último mes del gobierno del Frente de Todos. De nuevo, la economía de Milei no es un éxito, mañana en Davos lo va a decir, y lo poco que puede jactarse no es por aplicar sus recetas económicas de la escuela anarcocapitalista de Austria, sino porque duplicó el valor de la AUH y eso le da un colchón que permite que estadísticamente y que en la calle la destrucción que llevó estos 2 años a la economía productiva no se sienta
tanto. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan, compañeros? Buen día, Le doy la ¿qué dice Nico? bienvenida de regreso al pase a Adrián Murano.